Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diputado. Pues alucinando con todo lo que estáis contando. Oye, por cierto, no sé si tendrás información, tú que eres navarro, de si Santos Cerdán, ahora que puede moverse un poco, va a ir a Milagro, a su pueblo en Navarra, o se va a quedar aquí en Madrid. Hombre, información no tengo, pero vaya, teóricamente la casa que tiene es la de Milagro. En Madrid se supone que ya no tiene nada, pero desconozco, la verdad. Bueno, es verdad, porque la casa madrileña estaba conectada a los pagos de Servinávar. Claro, no, ya con lo cual, rápidamente fue ingresar en prisión y Paqui salir de la casa. Abandonaron la casa y la mudanza al día siguiente. Oye, Carlos, te voy a preguntar por dos cosas. Te voy a dejar la que a mí más me preocupa, y sé que la gente suele ir en escala, pues por los escándalos más mediáticos, más visibles, que si prostitución, que si no sé qué. Hay otro fondo que a mí me preocupa mucho más. ¿A qué vamos a estar de acuerdo? Tema PNV, ¿verdad? Sí. Vale, pues sí, eso sí. Vamos a dejarlo, si te parece, Carlos. Te voy a preguntar antes por la investigación que está avanzando muchísimo del tema túneles de Velate, y luego dejamos lo otro que yo lo explicaba antes. ¿Nos roban el dinero? Por supuesto, pero es que también nos están robando España. Entonces el robo de España y la destrucción de España pasaba por esa alianza con Bildu, con Esquerra, con Junts y con PNV. Y esta es de las que toca las narices. Pero vamos primero con esto. Lo digo porque lo mencionaba antes Sandra. El director de obra del túnel de Velate ha dicho literalmente que faltan cosas. En materia de sobrecostes faltan cosas por salir. La frase es de Benjamín Las Heras, ha comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento Navarro y ha explicado que, literalmente, hay una parte de la obra que es de instalaciones que prácticamente no se ha tocado, porque hay que esperar a tener el túnel hecho. Y eso puede generar algún modificado, algún incremento de pasta. Sí, que va a haber sobrecostes, a mí no cabe la menor duda. También han comparecido técnicos de la obra que dijeron que ellos, en principio, ya hubo unos primeros sobrecostes al principio. Y los técnicos que hicieron el proyecto dijeron que ellos no lo veían así. O sea, ha habido lío desde el primer día y yo me alegro que ahora ya la UCO... Carlos, esa fue la ampliación de 8,5 millones, ¿verdad? Exacto. Sí, Vale. que los técnicos que hicieron eso decían que ellos no habían visto, que entendían que con el proyecto que habían hecho ellos era suficiente. Pero ahora yo creo que lo bueno de este informe de la UCO es que le dice al juez, oiga, que aquí puede haber tema, si usted entiende que hay que seguir investigando, pues lo investigaremos, ¿no? Vamos, porque que tú crees que es posible... Que Velate no estaba ahí. Claro, vamos, que tú crees que es posible que la investigación de los túneles de Velate pase a la UCO. Bueno, yo creo que el juez lo normal es, entre lo que hemos hablado muchas veces, el presidente, los técnicos, no sé qué, el secretario que dijo todo lo que ha pasado, lo normal es que el juez en estos momentos pues diga, oiga, con todo lo que hay, que se investigue. Es que eso está constatado por la Oficina Antifraude de Navarra, no es que lo hayan dicho y ya está, es que la Oficina Antifraude ha hecho un demoledor informe en el que constata todas esas irregularidades que han ido denunciando los distintos miembros de la mesa de contratación. Sí, pero la Oficina Antifraude la hicieron ellos. Y como dijo todo eso, dijeron que tampoco valía para tanto la oficina. Claro, que eso son irregularidades, que no son ilegalidades. Que eran temas menores, vaya. Bueno, pues eso sobreentiendo que se irá sumando a ese importe de 6,7 millones. Vayan ustedes calculando. Sí. Claro, a 2% esta obra debe ir, con lo que nos está diciendo en estos momentos el director de obra del túnel de Velate, podría estar sobrepasando ya los 80 millones, pues calculen. Un 2%, sigan sacando porque es un suma y sigue. Vamos con lo otro porque ha tocado a muchísima gente, Carlos. Vamos con las negociaciones con PNV. Y quiero hacer una aclaración, porque claro, estas marcas blancas que tiene PNV juegan al despiste, a mí no me da la gana jugar al despiste. Vamos a ver, Usue Barcos era PNV, Nafarroa Bay era PNV, Geroa Bay es PNV, me da olímpicamente lo mismo la careta que se pongan, son marcas blancas, son los mismos partidos y negocian en la misma mesa. Vamos, traduzco, que cuando Santos Cerdán se sentaba a negociar con Anchón Alonso, con gente de PNV, estaba negociando con todos los de PNV y sus marcas blancas en Navarra. Aparecen ya mencionados en el informe de la UCO. Carlos, ¿hasta dónde crees que se puede llegar? Porque esto es importantísimo, porque se habla de que PNV pedía cargos muy concretitos que justo estaban en ADIF, estaban en SEPI, estaban en el Ministerio de Transición Ecológica, es decir, en los que tenían que dar permisos para las obras, permisos medioambientales, y en los que tenían que pagar las obras, o las obras de ADIF, o la SEPI, cuidado con esto, señores de la Unión Europea, en altísima conexión con los fondos de la Comunidad Europea. Eso ya lo tenemos certificado. Tenemos certificado que había permisos en los cuales intervino Usue Barcos.
Tenemos certificadas reuniones con Anchón Alonso que tenía conexión directa con PNV. Y sale Héctor Esteban diciendo que ellos no tienen nada que ver. Carlos. Aquí yo creo que hay una cosa que es clave, que es Sánchez es presidente gracias a las gestiones que hace Cerdán para la moción de censura. Eso es evidente. O sea, si Cerdán no hace los acuerdos con PNV y con Bildu, Sánchez no hubiera sido presidente. Acuérdate que en el PNV hubo un debate muy importante pero si aprobaban o no la moción de censura. Y ahí ahora hay que saber, aquellos que se inclinaron por votar a favor de la moción de censura, si coinciden con los que pactaban, ya estaban pactando con Cerdán. Que yo creo que ese es un dato muy importante. ¿Quiénes fueron los que inclinaron esa balanza dentro del PNV? Y a ver si estaban haciendo negocio económico y político. Y eso es lo que yo creo que es una pasada, que es lo que ha pasado aquí, porque vale, al pues final déjame, Carlos, forman parte de lo mismo. Pues déjame, Carlos, que lea un párrafo del informe de la UCO, porque incluye una fecha, y la fecha es totalmente esclarecedora. Koldo habría recibido estos documentos, los documentos que hablan del tema PNV, 3 días antes, procedentes de Santos Cerdán, a través de José Guillermo Berlanga, asistente del técnico del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso. Vamos, que estaba implicado en el Partido Socialista todo el mundo. Este extremo se conoce tras haberse hallado un correo electrónico enviado desde la cuenta corporativa del PSOE de Santos al tal Berlanga, el 7 de junio de 2018. ¿Cuándo fue la moción de censura, Carlos? Una semana antes, ¿verdad? En esas fechas. Claro, una semana antes. O sea, empezó en mayo, finales de mayo, y terminó justo con el arranque de junio. Bueno, pues en menos de una semana tenían los correos cruzados en los cuales, pues entre otras cositas, se incluía, y vuelvo a leerlo, peticiones, nombramientos, PNV. Ellos, como son muy amigos de las erratas y las faltas de ortografía, pusieron peticones, pero peticones en español, vamos a utilizar el diccionario Santos Cerdán español Santos Cerdán, no era peticones, era peticiones. Peticiones, nombramientos, PNV. Además son muy descriptivos ellos, así, en carácter básico. Javier Chacón en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, se llamaba de Transición Ecológica, pero bueno, venga, en el Ministerio de Medio Ambiente. Y pone, mantenerlo en la Dirección de Evaluación Ambiental. Que quede claro para qué lo queremos, para que nos dé los permisos ambientales de las obras. ¿De qué obras? De las que vamos a robar. Bien, fue nombrado por Zapatero. ¡Anda! Que ya había conexión. Y es muy buen profesional. Estoy leyendo literalmente las anotaciones del mensaje. Siguiente cargo que pedían. Un puesto importante en Adif. No se van a estar mirando ahí el orden de los cargos ni la estructura. Nada, un puesto importante, uno que mande, vamos, para darnos dinero. Siguiente punto, porque pedían 3. Un puesto importante en el INI, o SEPI. Evidentemente era la SEPI, es que esto es el problema que tiene estar en partidos del precámbrico, es el problema que tiene. Un puesto en la SEPI. ¿Quién es la SEPI? Pues otro de los pagadores, que además conecta fondos nacionales, cuidado, con fondos de la UE. Señores de la Comisión Europea, a ver si despertamos algún día. Esto es lo que enviaron, ¿vale? Y dice, una anotación final abajo que dice, estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme. Voy a repetir esto último. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme. Le faltó poner, para que les paguemos el apoyo que nos han dado en la moción de censura. Hombre, a ver, yo creo que... Pero, y luego, o sea, es que es evidente, ¿no? Porque al final, fíjate, Bildu ha llegado a decir con esto que a Cerdán lo había metido en la cárcel porque era el interlocutor con ellos. O sea, que es que hay una conexión tremenda, eso está claro, y yo creo que poco a poco se van viendo datos concretos. Y que él es el hacedor de los pactos y que pero a su vez hacen negocio, pues yo creo que lo estamos viendo estos días. A mí me parece una pasada, porque es que tenemos corrupción económica, corrupción política y corrupción ética y moral. Es que es un escándalo de esta dimensión. Espera que te leo, Carlos, otro mensaje. Del 16 de junio de 2018 avanzaban los nombramientos del gobierno, había que irse preparando y claro, me veo lo que debía ser el Partido Socialista Ferraz en ese momento. Aparte de bolsas de dinero, pues debía ser una especie de melé de gente diciendo, quiero mi cargo, yo también, a mí no me dejéis fuera. Bien, y en ese momento Santos Cerdán envía otro mensaje 16 de junio, 2 semanicas, un poquito más, después de la moción de censura. Dice, se han hecho varios nombramientos. Como no podamos meter alguno, nada será posible. Es evidente. O sea, aquí
hubo mucha presión, porque claro, uno ahora con todo lo que está pasando recuerda momentos vividos en aquella ocasión, ¿no? En esos años, en esos meses, y hubo mucha presión para conseguir los acuerdos, tanto para la moción de censura como luego, en verano, para conseguir primero el gobierno de Navarra, que se consigue en el año 19 poniéndole a Chivite, que también es Cerdán el que hace todo el tema, y luego en enero para ya conseguir el apoyo con la abstención de Bildu para la investidura de Sánchez. Todo eso es un trabajo que cuesta convencer y que lo va haciendo y claro, el tema es que es clave porque él al final es el hacedor de todo. Yo creo que tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de España evidentemente tenían que caer los dos, pero solo porque la forma por muchos motivos. Pero cómo se ha conseguido, es que se ha conseguido con una corrupción. Luego ya Sánchez lo remata en el 23 con la corrupción de Junts, pero hasta entonces ya tenía conseguido los votos gracias a la corrupción. Fíjate, se produce... Claro, es que yo creo que queda, con el informe de la UCO, es que queda clarísimo. O sea, solo tienes que unir fechas y tirar de hemeroteca de esos días. Si uno mira los periódicos, las radios, tal de esa época, verá la conexión que existe total, política, y claro, y ahora hemos visto que con corrupción económica de la grande. Ellos tenían un nombre, era Teófilo Serrano, al final aparece Isabel Pardo de Vera, en el puesto como presidenta de Adif, me parece que era ya en aquel momento. Anchón Alonso dice, pero si esta no es la que hemos pedido. Y pregunta, vale, pero ¿es nuestro? O esta no es la que habíamos pedido. Y dice, pero es nuestro, a lo que Fernando Merino, que está metido en el ajo también, contesta, sí, tranquilo, es nuestro. Es que claro, es que es todo el negocio. Y claro, lo que dices, vas viendo, porque al final es verdad que es más llamativo otras cosas, pero luego si vas hilando cositas de estas y lo unes, como digo, a la hemeroteca del momento, pues hombre, y a publicaciones que se han sacado, que en su momento ya recordarás, o sea, ahora tú tiras de cosas que dijisteis vosotros también, periodistas, en aquella época, y dices, hombre, pues ahora me empieza a cuadrar todo, cuando decías estas cosas parece que eras un chalao que andaba por la vida, y ahora resulta, bueno, pues que igual algo de razón se tenía, ¿no?, en aquel momento. Fíjate, entre las propuestas de nombramientos estaba ya un tal Francisco Javier Herrero Lizano, nos suena, ¿no? Director General de Carreteras. Pero una cosa, Carlos, sí, es una cosa muy básica. Soy Carmen Tomás. Hay una cosa muy básica para el que no quiera entender todos estos líos. Y es, vamos a ver, si tú has apoyado una moción de censura que era para acabar con la corrupción tremenda del Partido Popular y iba a ser todo transparente, la corrupción se iba a terminar, la ética, como dice Cerdán, iba a ser el pivote del gobierno. Y ahora aparece todo esto y tú estás callado como una monja, de clausura, no dices ni pío. ¿Qué ha dicho el PNV en todo esto? Nada, sigue apoyando todo lo que saca el gobierno. Pues oye, y encima ya te planta la UCO los datos, pero es que tampoco hace falta ser Einstein, vamos. Es evidente, ¿no? No solo eso, sino que toda la respuesta que se está dando es, bueno, ya veremos, a ver, habrá que dejar que se trabaje con tranquilidad, claro. Vamos a ir viendo, y luego, y vuelvo a insistir, lo de Bildu el otro día diciendo, que dijo el senador, creo que fue, dijo, Cerdán en la comisión del Senado, a este le persiguen más o menos porque era el interlocutor con nosotros y tal, pero a ver de tener jeta, o sea, fíjate tú, Bildu sacando la cara a la corrupción del gobierno. Hombre, a ver, que no hace falta ser muy listo para sacar conclusiones. Aquí hay gente que está sacando mucho negocio de todo esto. Hola, Carlos, soy Alejandro Entrambas-Aguas. Mira, me gustaría preguntarte cómo crees que va a acabar todo esto para Chivite, porque obviamente esa obra fue adjudicada... María Chivite, la presidenta del gobierno de Navarra. Porque esta obra fue adjudicada con la connivencia de María Chivite, y es que en aquel momento, en el momento en el que se adjudicó todo, el procedimiento de adjudicación, todos los miembros de la mesa de contratación ya manifestaron las dudas que tenían sobre la oferta que había presentado la UTE que conformaba la constructora de Cerdán y Acciona. Por lo tanto, esas irregularidades ya se denunciaron desde el primer momento y hemos ido escuchando en diferentes comisiones a esos integrantes de la mesa de contratación confirmar las irregularidades. ¿Cómo crees que va a acabar todo esto para ella? Mira, Chivite la colocó Santos.
Santos Cerdán colocó a Chivite y le dijo, tú ahora vas a ser presidenta de Navarra con estos apoyos. Y ella encantada de la vida, por supuesto. O sea, la colocó él. Él es el que hacía todo, el que conseguía el dinero de la comunidad, o sea, el dinero de España para financiar, por ejemplo, Velate. O sea, él el que hacía todo en el gobierno. Chivite, ¿cómo va a acabar? Pues de momento no va a tener problemas porque, como le pasa a Sánchez, porque los votos se los da Bildu. Totalmente. En este caso son necesarios los votos de Bildu y del PNV y por lo tanto, mientras le apoyen, ella ahí va a seguir. Otra cosa, ya veremos cuando lleguen las elecciones y tal, pero mientras, claro, los socios están encantados. Es que los socios, Bildu con toda esta situación está encantado porque sabe que el desgaste que está teniendo el Partido Socialista lo va a rentabilizar ellos en votos. Y el PNV. Y ahora el PNV, y claro. el PNV en Navarra menos porque al final se lo va a acabar comiendo Bildu también. Sí. Y por eso Bildu dice, no, esto tampoco, nosotros, bueno, que se aclare y tal, pero tampoco tiene más. No, lo normal sería, oye, estos unos corruptos fuera. Pero no van a hacer, todo lo contrario, ellos están encantados. Y Chivite va a aguantar lo que aguante Sánchez, porque claro, no puede irse aunque esté metida al lío o pase lo que pase, porque Sánchez también, claro, caen todos. Y por lo tanto ella, mientras tenga los apoyos, pues ahí va a seguir. Otra cosa es que el Partido Socialista, desde que metieron a Cerdán en la cárcel, pues está absolutamente descabezado. O sea, andan pues dando nada, no saben como pollo sin cabeza, vaya. Carlos, un abrazo muy fuerte.